Steve Wozniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín. Previamente, don Jorge Luis Montes a la distancia esta mañana. ¿Cómo está, don Jorge? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, con mucho frío acá desde Ezequiel Montes saludándoles. Muy bien, abríguese muy bien, don Jorge, por favor. Don Sergio Camacho, ¿cómo está usted? Don Ángel, bien, gracias a Dios, también con estas frescas mañanas de Querétaro. Ni hablar. Bueno, mi querido Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Muy agradecido por la invitación de estar una vez más en la mejor mesa de análisis político. Muy bienvenido. Don Víctor Cuevas, cerrará usted las rondas esta mañana. Muy buenos y frescos días, mi estimado Ángel, con el gusto y el privilegio de estar en los micrófonos de RR Noticias. Gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana. Bueno, quienes están en la mesa y también a don Jorge, gracias a la tecnología también cerca de nosotros. Bueno, vamos a platicar y vamos a arrancar precisamente la mesa pues con este huracán, perdón, llamado Donald Trump. Jorge, ¿qué opinión te merecen las decisiones que ha venido tomando este señor? Sí, ha sido vertiginoso, Ángel, compañeros auditorio, la llegada de Donald Trump. Finalmente dice y ya firma el cumplimiento de las promesas de todas estas amenazas que hizo en campaña. Me parece que a nivel mundial hay una especie de estrés por la llegada de Donald Trump y las decisiones que ha venido tomando. De pronto me parece que es esquizofrenizante lo que está haciendo Donald Trump, porque en el tema migratorio, por ejemplo, habla de cerrar la frontera, pero se habla de entre 7 y 10 millones de vacantes en Estados Unidos. Entonces pareciera, sí, por un tema mediático, político, cerrar la frontera, pero también por otro lado, recordemos que Estados Unidos estuvo dando algunas citas como el CBP-1, que la cierra Trump, pero me parece que habrá en algún momento otra vez la apertura de alguna manera. Luego el tema de los cárteles de la droga, bueno, pues en Estados Unidos es quien arma a los cárteles de la droga mexicanos. Ellos son quienes consumen. Entonces, al nombrar los cárteles terroristas, pues ellos van a ser parte de esa organización terrorista. Es decir, es un poco enloquecedor de pronto el asunto, muy interesante. Vamos a ver cómo siguen avanzando las cosas. Bien, gracias, mi estimado Jorge. Voy contigo, Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues yo creo que el presidente ahorita sí podría empezar su mandato diciendo, para quien pensaba que iba a ser mucho ruido y pocas nueces, que sí va con todo, ¿no? Para algunos, como tu servidor, guardábamos o tenemos todavía la esperanza que en la parte comercial algún equilibrio, en la comercial económico, algún equilibrio se tendrá que dar, ¿no? Ya se comentaba que su tema de los aranceles, que no fue una orden ejecutiva firmada ahorita mismo, que está hablando del 1 de febrero, que está hablando de todo el análisis, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver más con un entramado de la simbiosis que existe entre los tres países, incluyendo a Canadá, sí, por el asunto del TEMEC y vamos también cuando vemos el aspecto de la economía global, ¿no? Pero en otros temas como la migración, como la seguridad, ya ha manifestado que va con todo, ¿no? Incluso en el tema de la libertad de expresión y otros temas que son, que se habían en algunos casos complementados como derechos humanos que ya se están derogando allá en Estados Unidos. Entonces creo que sí preocupa el impacto, más allá de lo comercial y económico, el impacto que puede generar geopolíticamente la llegada de Donald Trump y precisamente con quienes llega al escenario de gobierno. Gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez. Pues muy atento, mi estimado Ángel, desde el lunes más triste del año, a todas las voces de los analistas geopolíticos norteamericanos que han venido expresando cómo estos movimientos del gobierno de Trump pues vienen a darle un giro de 180 grados a la política internacional, a pasar de este orden a una transición a lo que ellos llaman una especie de ley de la selva, en donde evidentemente estas fuerzas particularmente económicas vienen a posicionar su voluntad dentro de sus esferas de influencia y que vienen evidentemente a poner una agenda a nivel internacional en una afectación clara a nuestro país, aunque en la presidencia de la República se ufanen que tienen plan A, plan B, plan C hasta la Z, pero no vemos evidentemente más que un nervio que no está bien calculado y que no hay absolutamente ninguna certeza ya, lo digo yo con toda claridad, del gobierno de la República con relación a la atención al fenómeno migratorio de escándalo que vamos a tener. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas.
Pues como dijo Moderato, ya lo veía venir. Es la crónica de algo que nos estuvieron anunciando desde que Donald Trump empezó a posicionarse como el candidato y llegar al triunfo en las elecciones allá en Estados Unidos. Todas estas promesas que decía al calor de las campañas políticas y que pretendía pues precisamente utilizarlas como herramienta para conseguir votos entre sus adeptos más duros, más radicales en los Estados Unidos, se están empezando a volver una realidad ahora que está ya asumiendo el poder en la Casa Blanca. Y es una película que nosotros conocemos y conocemos muy bien, porque al final esta esperanza que tenemos de que Donald Trump llegue a moderarse, pues fue algo que vivimos los mexicanos en el sexenio de López Obrador, con la expectativa de que no hiciera o no cometiera muchas de las barbaridades que había prometido en campaña, como por ejemplo la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algo que al final del día lo hizo para demostrar precisamente que había llegado, que tenía el poder y que él era el que mandaba. Y quizás es en esto lo que podemos esperar es pues que conforme avancen los procesos y empiece a tener afectaciones también dentro de Estados Unidos, pueda llegar a moderarse, pero lo veo muy difícil. Bien, muchas gracias, Víctor. Son las 7:45. Evidentemente el asunto migratorio es tal vez lo que nos pone un poco más de los pelos de punta en este momento, ante el hecho de que los aranceles, ya se los platicaba a ustedes hace algunos minutos, diversos especialistas consideran, y lo veíamos, pues si hubiera querido meter el arancel hubiera sido desde el primer día, el tema del 25%. Puso el 1 de febrero, aunque varios analistas dicen, por las consultas que mandó pedir en diversos sectores sobre el impacto que ha tenido el TEMEC en el área ganadera, en el área industrial, etcétera, etcétera, se va a tomar varias semanas para tomar la decisión, y algunos lo ven hasta el 1 de abril. Ojalá que así sea y que sea obviamente matizado. Pero lo que ya comenzó desde el día 1 es el asunto de las deportaciones, y la verdad es que es pues una salvajada, es el triunfo de la sinrazón. Se los decía yo a ustedes también, ya le dio chance a los agentes del servicio de migración de ir a meterse hasta las iglesias, hospitales y también hasta las escuelas a buscar a personas sin documentos. ¿Qué opinión te merece, mi querido Jorge Luis Montes? Sí, es la barbarie en la materia migratoria en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Habrá situaciones legales. Recordemos que ha habido personas que han sido detenidos por los agentes migratorios de Estados Unidos que son residentes y se van a juicio y han tenido pérdidas o ganancias millonarias en los juicios, estas personas afectadas. Por lo pronto, México ha anunciado ya a través de la Secretaría de Gobernación ayer y antier en su presentación en la mañanera todo el plan integral que se va a hacer en materia migratoria, cómo va a participar el Instituto Nacional de Migración, cómo va a participar cada una de las dependencias implicadas. La presidenta Claudia Sheinbaum hace un despliegue integral de todas las dependencias del gobierno, echa a andar toda la maquinaria gubernamental para atender las eventuales deportaciones de nuestros connacionales en Estados Unidos que puedan ser víctimas de esta política sin razón de Donald Trump. Gracias, Jorge. Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues como dice Jorge Luis, sí, la barbarie, ¿no? Yo creo que no vamos a empezar a ver cómo se va a dimensionar este problema, ¿no? Ya hablaba Jorge Luis de que sí, el gobierno federal está tratando de tomar algunas medidas de mitigación, o unas probables medidas de mitigación, pero vamos, de acuerdo a la intensidad con la que se esté desarrollando, digo, vamos, ahorita el presidente Trump le dio manga ancha a todas estas personalidades antimigrantes que van a estar operando todo este proceso de deportaciones, y entonces estamos hablando de un impacto humanitario y económico muy fuerte para nuestro país. Ya se está hablando de generar albergues, de las tarjetas de apoyo, vamos, de muchas otras de las condiciones para poder recibir en todo caso a nuestros connacionales. Pero ¿qué sucede también si nos empiezan a mandar ciudadanos de otros países que hayan entrado, que diga el presidente Trump, oye, por aquí entraron, por aquí te los devuelvo, sí, ¿no? Entonces es una crisis humanitaria y que va a tener un profundo impacto económico en México, y que yo creo que a pesar, como dice Juan Luis, del plan ABCD al Z, económicamente no estamos listos para ello.
Correcto. Gracias, Sergio. Juan Luis Iñiguez. Sí, muy preocupado, Ángel, porque evidentemente esta condición que van a sufrir muchos compatriotas en las próximas semanas, pues evidentemente va a ser una latente crisis de gobernabilidad para nuestro país. Es una realidad que este plan, aunado a la propuesta de mantener el famoso Quédate en México, bueno, pues necesita evidentemente que este gobierno ya se defina en una intención de no escucharse solamente a sí mismo. Es tiempo de un momento de pausa, de tregua, de unidad nacional, de cerrar evidentemente pues estas condiciones de distancia y de diferencia entre las mentes y las voluntades de quienes queremos un mejor México. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Tabasco, que recibe en los últimos meses cerca de 10,000 personas migrantes por mes. Ahí en el estado de el expresidente López Obrador, de lo que viene siendo la meca de la chairiza, pues ahí tienen un conflicto muy importante que tienen que atender y que demostrar pues sus virtudes en la política. Bien, gracias, Juan Luis. Don Víctor Cuevas. A mí me da mucho gusto y celebro que tengamos un gran experto en la mesa el día de hoy, porque dice Jorge Luis Montes, y él habla con conocimiento de causa de un esquizofrénico que cumple sus promesas de campaña, y sin lugar a dudas él tiene mucha experiencia en eso porque fue muy cercano a López Obrador. Entonces aporta bastantes elementos a esta mesa. Y en esa misma lógica del esquizofrénico, pues también hay que ponernos a pensar en que todos los populistas tienen algo de locos, algo de esquizofrénicos, en el sentido de que además estas firmas que está haciendo de decretos Donald Trump también fomentan no solamente actos de gobierno, sino suman a la discriminación racial, suman a la descomposición del tejido social en los Estados Unidos, a la división que se puede dar entre los blancos americanos y todos aquellos que de alguna manera tienen un origen diverso, pero inclusive dentro de los Estados Unidos. Entonces puede volver a destapar esto que veíamos hace algunos 10 años de estadounidenses armados que se dedicaban a cuidar la frontera por voluntad propia sin tener el respaldo de alguna autoridad, y que al final del día todo eso, en lugar de abonar a la construcción de una humanidad mucho mejor que ayude a que el mundo progrese, pues en realidad solamente aumenta las polarizaciones, aumenta la división, y con eso solamente ganan los populistas, como ya lo vimos. Ya hace una década, bueno, pues a eso se les puso a raya, obviamente desde diversas instancias, estos hombres que salían a cuidar con sus armas. Ahora, viendo esta política del mundo al revés, mañana son capaces de modificar la Constitución para que se conviertan en una nueva guardia o un nuevo cuerpo que apoye al presidente de los Estados Unidos. De verdad es el mundo al revés. 7:52, más del contexto de la mesa de análisis político en RR Noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó este martes la postura de su administración ante los decretos lanzados por su homólogo estadounidense. Al hablar de la emergencia nacional decretada, sostuvo que el documento es prácticamente el mismo que se emitió durante su primer mandato. Al hablar del programa Quédate en México, Sheinbaum Pardo sostuvo que en México se actúa conforme a la política migratoria, pero también con acciones humanitarias. Al abordar el tema del cambio de nombre al Golfo de México, la presidenta fue clara en destacar que esta modificación solo será dentro de la plataforma continental de los Estados Unidos, por lo que en el resto del mundo seguirá llamándose así, Golfo de México. Con respecto a los cárteles mexicanos, la presidenta mencionó que Estados Unidos puede actuar en su territorio como crea. Sin embargo, en nuestro país se buscará la coordinación con respeto a la soberanía, es decir, una coordinación sin subordinación. Ya para el tema del trato comercial, enfatizó que el decreto instruye al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de este acuerdo en 2026, como está establecido dentro de lo que se firmó. La segunda era de Trump ha comenzado ya, ante el llamado de la presidenta de México de mantener la cabeza fría. ¿Cuál será la relación México-Estados Unidos en los próximos años? ¿Cómo nos imputarán las acciones que ha comenzado a tomar el gobierno estadounidense? Gracias, Sole Serrano, por prestarle voz a Tere Garay en estas cápsulas de contexto de RR Noticias. Nuestra directora de RR Noticias, Tere Garay, también preparando esta información importante para ustedes. Vamos ahora hacia las respuestas desde este lado de la frontera. La verdad es que, sabiendo el talante del señor Trump, hubiera sido un sinsentido el hecho de que el señor de la Fuente, el señor Ebrard, el equipo de personas que han venido preparando estos asuntos, hubieran empezado a trabajar apenas el día 20 de enero. Yo creo que
pues desde que llegaron y desde hace muchos meses han estado trabajando en estos planes ABCD y todos los demás. ¿Cómo lo ves, Jorge Luis Montes, la respuesta de la presidenta y también el apoyo que han tenido, por ejemplo, los gobernadores con este desplegado que enviaron de apoyo irrestricto a la presidenta de la República? Sí, me parece, Ángel, que hay unidad en cuanto a las instancias gubernamentales para poder enfrentar esta situación amenazante de Estados Unidos hacia México, dice la presidenta Sheinbaum, cabeza fría. Y como decimos, papelito habla. Revisa los 5 decretos firmados por el presidente Donald Trump y que afectan a México, y dice, por ejemplo, en decreto de zonas de emergencia, dice, ya hay antecedentes, ya había hecho otro mes o ya ha lidiado México con esa situación. El quédate en casa solamente dice, para las personas que quieren pedir asilo en Estados Unidos no pueden permanecer en Estados Unidos, tienen que estar fuera de su país en tanto se resuelve la situación. El Golfo de México, bueno, dice que ellos le llamen como quieran en la zona que les corresponde, para el resto del mundo sigue siendo no el Golfo de América, sino el Golfo de México. Y los cárteles como terroristas, hay 2 semanas para poder resolver esta situación, y ya lo decía en un momento, pues ellos son quienes alimentan básicamente a los cárteles mexicanos, serían ellos entonces parte de estas organizaciones terroristas. Dice, defendamos nuestra soberanía, apoyemos a nuestros connacionales y rijámonos en base a nuestra Constitución. Me parece una respuesta muy clara y muy precisa, oportuna de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bien, muchas gracias, Jorge. ¿Tú cómo la has visto, Sergio, la respuesta desde el gobierno mexicano? Sí, mira, Ángel, creo que la presidenta, el gobierno federal ha tratado de hacer este fortalecimiento, ¿no? Decía hace un momento Juan Luis, ¿no? De cómo generar esta unión. Pues en el evento de los 100 días de gobierno, que fue una conexión social, después el contacto económico con la presentación del Plan México y finalmente el contacto político, ¿no? Con esta convocatoria a gobernadores y a presidentes municipales del país, pues para hacer unidad de frente a esto, ¿no? Y como desde el inicio las respuestas de la presidenta o que vienen desde la presidencia han sido las adecuadas, ¿no? A los embates de repente sin sentido de alguien, bueno, que ya les hemos dicho aquí muchos calificativos, ¿no? Entonces, digo, ha habido mesura. Evidentemente los planes no parecen suficientes para lo que pudiera generarse en cuanto al tema migratorio, del que ya hablamos, y ahorita mismo para el tema de seguridad, porque en el tema, cuando habla de los cárteles como terroristas, bueno, creo que nos podría servir un poco de alivio, inclusive saber de que algo que no se ha logrado en el interior de México, ahora pueda haber tal vez una presión externa que nos ayude, ¿no? Pero vamos, Estados Unidos ha sido cómplice de la impunidad, ¿no? Porque los cárteles norteamericanos no ha pasado nada. El consumo en Norteamérica tampoco ha pasado nada. Entonces, bueno, en este asunto también como en la parte económica donde hay simbiosis, pues también en esta parte mala hay una simbiosis, ¿no? México pone su parte, Estados Unidos pone su parte, va a ver qué hace Donald Trump con su parte antes de pensar en temas injerencistas en la nuestra. Y como socarronamente el señor Trump no dijo nada del tema de las armas, porque pues resulta que los narcos se han de haber agarrado a resorterazos y con cascarita de naranja. Pues no, es evidente que buena parte del problema lo tenemos gracias a las acciones de estas empresas que venden las armas y que han sido las que han financiado también al señor Trump, y de eso ni en su discurso inaugural ni en las horas posteriores ha venido el señor Trump a decir absolutamente nada de ese grave problema que tienen los propios norteamericanos. ¿Tú cómo lo ves, Juan Luis? Coincido, mi estimado Ángel, sin duda Donald Trump pone muy clara cuál va a ser la agenda, cuál va a ser obviamente la condición que él pretende asumir desde el primer minuto de su gobierno, que es generar una reorientación de la política en su país, quizá la más relevante en una generación, y que evidentemente pasa el Congreso para él a un segundo plano. Es decir, va a necesitar construir esas mayorías, y que evidentemente pues podemos comparar con nuestro país cómo se construyen las mayorías y cómo ganan evidentemente pues esas condiciones de una maquinaria legislativa, pues abriendo la chequera, amenazando y de manera cínica, bueno, pues poniendo los expedientes frente a algunos vulnerables. Así se construyen las mayorías en este país. Vamos a ver cómo lo hace Donald Trump, y evidentemente, bueno, pues tendremos, como bien lo dice Sergio, pues una reacción con relación a esta circunstancia de la amenaza de los cárteles expuestos como terroristas, cosa que debiéramos tener nosotros primero en México. Bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Víctor Cuevas.
Pues una buena y otra no tanto, y empezamos por lo que se puede poner feo. Hay que cuidar que no en Río Revuelto sea ganancia de pescadores, porque hemos visto que en Morena son muy hábiles para aprovechar las crisis para hacer actos de corrupción y enriquecerse, como sucedió allá con los respiradores que le compraron al hijo de Bartlett, como sucedió en Segalmex, como sucedió cuando se robaron lo del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y es que ahora, con esta crisis migratoria que se anticipa, pues este reparto indiscriminado de las tarjetas del bienestar de 2,000 pesos pareciera que es la receta perfecta para que se continúen fomentando los actos de corrupción dentro de Morena. Esperemos, y hay que estar muy atentos para que no suceda así. Y por otro lado, lo bueno al interior de nuestro país es que precisamente se cerraron filas en torno a la unidad que nos exige enfrentarnos a un enemigo como Donald Trump. Y es algo de celebrarse, es algo de reconocerse. Y al final, en esta sí, reconozco que en su momento Andrés Manuel López Obrador llamó a cerrar filas con Enrique Peña Nieto precisamente en aquel primer mandato de Donald Trump, y hoy no puede ser diferente. Hoy todos tenemos que cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque al final la unidad precisamente es lo que nos fortalecerá frente a este bully americano. Sin duda. Gracias, Víctor. Bueno, pues llegamos al punto de los comentarios finales. Por cuestión de tiempo nos vamos a los 30 segundos. Así es que arranco contigo, mi querido Jorge Luis Montes. Adelante. Y muchas veces estoy de acuerdo que debe haber unidad en esta situación que amenaza nuestra soberanía, que amenaza nuestra independencia. Me parece que hay una buena respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, la lideresa de esta nación. Vamos a apoyar todos en lo que esté dentro de nuestras posibilidades, pero creo que una buena respuesta del gobierno de México. Se suman las y los gobernadores, hay con unos detallitos con algunos, pero me parece que en términos generales, de manera adecuada, es una oportunidad para que nos reconfiguremos como fuerzas políticas, como gobiernos, como ciudadanas y ciudadanos de este gran país. Sin duda, muchas gracias, Jorge. Sergio Camacho. Ángel, mira, pues preocupa mucho el cómo el impacto que pueda tener en la política global la llegada de Trump. Sí. Y comentaba hace un momento, no porque llegue él, porque han llegado populistas a muchos países en determinado momento con las políticas migratorias, racistas que hemos visto, pero ahora con lo que viene acompañado, yo insisto, no está, ya lo mencionó el expresidente Biden, no esta nueva oligarquía que controla medios de comunicación, datos, información, con un poder económico impresionante que al final a ellos lo que menos les preocupa son los temas proteccionistas, aislacionistas o de restricciones. Ellos quieren y ven este mundo global, pero están permitiendo que a este mundo global acceda la no verificación de datos, la transmisión de odio en las redes sociales. Privilegian el poder económico y el ego particular solamente por eso mismo. Y si eso va a pasar del MAGA ahora también al MEGA en Europa, puede darse un fenómeno global muy preocupante en temas de odio racial y de cualquier tipo de ideología. Tienes toda la razón. Es un grupo ahí de señores que dominan las tecnologías y que estaban, se los decía yo a ustedes, el día de la toma de posesión ahí en la rotonda en el Capitolio. Atrás de las vacas sagradas del Partido Republicano estaban todos estos señores que son los que manejan los temas de las redes sociales, el CEO de Google, obviamente el señor Zuckerberg, etcétera, etcétera. Y bueno, de Musk ya ni hablamos. El asunto es que para ellos pareciera que el mundo se ha convertido en un tablero de monopolio donde pueden jugar a diestra y siniestra, importándoles un cacahuate los destinos de millones de personas en todo el planeta. Juan Luis Iñiguez. Un valor muy importante de la unidad nacional, mi estimado Ángel, sin duda alguna, es la compasión. Y necesitamos entender como país, pues este momento doloroso para muchas familias que están siendo divididas, que van a llegar a nuestros estados con ese dolor, con esa fractura emocional que pues los tiene buscando un destino mejor, que cada quien haga lo que pueda y deba. Ahí está, por ejemplo, el Partido Acción Nacional ofreciendo sus espacios en los comités municipales en toda la zona fronteriza como espacio para los albergues. Es una de muchas. Tendrá que venir también una propuesta legislativa de fondo con una atención muy, muy explícita para las familias migrantes. Bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Cierras la mesa de esta mañana. Víctor Cuevas, adelante. La historia reciente nos ha demostrado que los gobiernos de populistas de izquierda
pueden ser muy desastrosos para las naciones. Pocos populistas de derecha hemos visto en la historia reciente y pareciera ser que el de Donald Trump, será el primero que demostrará lo desastroso que puede ser cuando un esquizofrénico llega al poder. Mientras esto sucede, a los hermanos migrantes un abrazo solidario y el reconocimiento, porque no es fácil atreverse a dejar su país, su tierra, su hogar para irse a los Estados Unidos, y sin lugar a dudas enfrentarse ahora a estas amenazas debe tenerlos muy intranquilos, y desde acá este abrazo solidario. Así es, y ojalá, digo que ya hemos visto, pues hay una decía yo hace rato y lo reitero, es una borrachera de poder ahí en Estados Unidos con esta gente que pues no conoce el más elemental sentido de la humanidad. Pero yo siempre creo que las fuerzas terminan recomponiéndose, y siempre a toda acción corresponde una reacción, es ley universal de vida, y todas estas acciones que ellos están tomando se les van a revertir tarde o temprano. Tengo una firme creencia en ello, y desde que el mundo es mundo, así ha sido digamos, la actuación de un tirano, siempre hay alguien que va a tener que contraponerse, y es en lo que confiamos, y ojalá que así sea, y que se tomen obviamente buenas decisiones desde este lado. Por lo pronto, a los cuatro agradecerles su generosidad para estar aquí esta mañana. Don Jorge Luis Montes, le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo caluroso de vuelta, aunque acá estamos a 0 grados, al punto de la congelación, pero muy contentos desde Ezequiel Montes. No vaya a decir usted, como dijo el rancherito, 0 grados, ni frío ni calor, don Jorge Luis Montes. Le mando un gran abrazo, don Sergio Camacho. Don Ángel, un abrazote para ti, para el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa, a Jorge Luis a la distancia, y a todo el auditorio, que estén bien abrigados, y que, bueno, pues ya esperaremos para mediodía que se temple un poco el asunto. Ojalá que así sea. Juan Luis Iñiguez, chivermano. Mi estimado Ángel, pues con este frío y esas chivas que nada más no permiten que ni el sol nos caliente. Caramba, bueno, pero no perdemos la esperanza. El torneo es joven apenas. Que así sea. Muy bien, Víctor Cuevas. Es capacitación para ir curtiendo el cuero y que vayamos más seguido a visitar a Mialco. Ya dijo usted. Muchas gracias, querido Víctor. A los cuatro, agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. La mesa de análisis político se queda en rrnoticias.mx y en todas nuestras plataformas sociales, por si quieren volverla a escuchar o compartirla en sus propias redes. Vamos a hacer una pausa, son las 8:05. Nos encontramos aquí dentro de 8 días, ¿les parece? Es correcto. Puestos. Esperemos que ya con un poquito mejor clima. 8:05, regreso enseguida contigo.